buen día. Gracias por la concurrencia. La idea de la conferencia tiene que ver con poder compartir con la comunidad y con los medios de comunicación lo que han sido los meses el mes de mayo en el puerto de Bahía Blanca y lo que es el acumulado enero-mayo. Me están acompañando Juan Linares, que es el gerente de desarrollo de negocio del puerto de Bahía Blanca, y Alberto Carnevale, que es nuestro gerente de operaciones. Vamos a compartir una presentación con ustedes. La verdad que es un día para nosotros importante, en el cual venimos a reafirmar el trabajo que estamos realizando. Como verán, va a arrojar números históricos en cuanto al movimiento de tonelaje en el periodo enero-mayo y también lo que tiene que ver con el movimiento de veranos. Y entendemos que es importante poder remarcar en el contexto que hemos realizado este trabajo, esta tarea, el grado de profesionalismo, de método que ha mostrado el consorcio para, en primer lugar, poder desarrollar en el contexto de pandemia protocolos y mecanismos de seguridad que nos han permitido trabajar resguardando salud de trabajadores y de la comunidad. Y por otro lado, las acciones que hemos realizado para poder captar buena parte de la carga que la bajante del Paraná ha generado en materia granaria. Así que vamos a compartir una presentación breve, en el cual Juan va a explicitar un poco los números, Alberto va a hablar sobre algunas de las decisiones y acciones que hemos tomado, y después quedaremos abiertos a preguntas. ¿Qué tal? Buenos días. Como decía Federico Zubieles, tenemos buenas noticias para compartir en lo que se refiere a los volúmenes de grano movilizados por el puerto y de cargas generales. Para lo que se refiere al mes de mayo, en el total de cargas que arribaron al puerto de Bahía Blanca, experimentamos un aumento del 6% respecto de mayo del 2019. Debemos recordar que mayo del 2019 fue un muy buen año, con lo cual realmente para nosotros es algo muy importante porque logramos superar un buen récord. Específicamente en lo que es enero-mayo, los 5 meses comparados con el 2019, también logramos un buen número en lo que se refiere a volúmenes de carga, teniendo un aumento del 2% respecto de enero-mayo del 2019, siendo para nosotros un récord histórico en movilización de cargas para ese periodo. Particularmente el sector de granos también experimentó un crecimiento importante. Para lo que es el mes de mayo tuvimos un 11% de crecimiento, en gran medida impulsado por el maíz, y ahora vamos a ver los números particulares de cada uno de estos granos. Algo importante de recalcar que este volumen de carga para nosotros es también récord histórico. El grano es una carga muy fuerte del puerto de Bahía Blanca y que seguimos liderando, ese posicionamiento como puerto en lo que se refiere a los granos. Particularmente el maíz, como les comentaba recién, es un grano que ha tenido un repunte importante. Si comparamos mayo del 2019 con mayo del 2020, tenemos un 30% de crecimiento. Lo que se refiere al trigo, tuvimos mayo una baja del 13%, pero son volúmenes realmente para nosotros pequeños por el volumen total de la carga. Es decir, la diferencia que tenemos del 2019 respecto al 2020 es lo que carga un buque, ¿no es cierto? Así que entendemos, por cómo estamos viendo los movimientos que venimos llevando adelante durante el mes de junio, entendemos que esto va a ir también con una tendencia alcista. Lo que recién se refiere a productos de soja, también en mayo un 18%, un movimiento importante, y que también vemos que para el mes de junio se tendencia hacia arriba. Mayo para nosotros fue, lo que respecta a la cebada, una baja importante de producto, pero que realmente fue causada por una sequía importante en el sector, en el hinterland que cubre el puerto de Bahía Blanca, en donde se perdió casi el 40% de la producción. Con lo cual hacemos referencia a esto porque es importante visualizar por qué está baja.
Y son también volúmenes chicos dentro del volumen total del puerto, pero queríamos compartirlo, ¿no es cierto? Movilización de productos químicos y petroquímicos, ¿no? Combustibles, gasolinas, naftas, gases. También experimentamos un crecimiento importante para el mes de mayo del 12%. Y ahora dejo la palabra al ingeniero Carnevali para hablar sobre las medidas COVID. Buenos días. Bueno, en primer lugar, toda esta importante operativa que el licenciado Linares acaba de desarrollar va acompañado de un esfuerzo de toda la comunidad portuaria con muchas medidas de seguridad que hemos implementado desde ya hace varios meses para prepararnos justamente para tener este nivel de operativa. Entre otros, les puedo indicar que, por ejemplo, fuimos el primer puerto que puso restricciones para el manejo de las tripulaciones. Hoy en Puerto de Bahía Blanca no puede bajar ningún tripulante de ningún buque que venga del exterior. Esos son controles que se hacen estrictos en todas las terminales del puerto. Tenemos protocolos de transporte terrestre que hemos implementado. Entre ellos, hemos salido de los límites de la jurisdicción portuaria para trabajar en todo el flujo de camiones que están ingresando a la ciudad. Este gran desarrollo productivo que hemos tenido estos meses ha ido obviamente acompañando a un aumento de ingreso de camiones a la ciudad de Bahía Blanca, y el puerto ha salido fuera de su jurisdicción para poder atacar también este problema logístico que años anteriores ustedes podían ver que ocurría en los accesos a Bahía Blanca. Hoy tenemos un equipo de gente de refuerzo en los accesos a la playa de camiones para poder resolver ese problema, y creemos que en ese aspecto vamos por buen camino. Hemos puesto en marcha medidas estrictas de aislamiento social en el interior portuario. Tenemos un equipo de trabajo de profesionales de seguridad que están recorriendo en forma permanente todas las terminales, verificando el cumplimiento de los protocolos. Cada terminal ha tenido que presentar un protocolo a la autoridad portuaria para que sea convalidado, y nosotros hemos reforzado. Y acá la novedad es que hemos armado un comité mixto de seguimiento, de cumplimiento de los protocolos, junto con los representantes de los gremios, que ese es un aspecto que fortalece aún más los controles que estamos realizando. También en cada terminal portuaria tenemos lo que se denominan postas sanitizantes, que son los sitios en donde los trabajadores pueden dejar sus equipos de trabajo una vez que finaliza la jornada laboral, para que puedan salir del puerto de la mejor manera posible, higiénicamente posible, para que lleguen a sus hogares de una forma mucho más segura. Estamos haciendo procesos fuertes de desinfección. Han podido observar cuando ingresaron al puerto que tenemos arcos sanitizantes por donde pasan todos los transportes pesados. Hacemos controles estrictos de temperatura. Un trabajador portuario tiene hasta 3 controles antes de ingresar a su sitio de trabajo: uno que genera el consorcio, otro en el acceso a su terminal y un tercero al llegar a su puesto de trabajo. Por lo tanto, lo que es sintomatología de COVID, estamos atrás y lo estamos siguiendo con mucho esfuerzo. Esto obviamente tiene que ver con el importante volumen de trabajadores portuarios que ingresan todos los días a nuestra jurisdicción, que es justamente los que han permitido que ese volumen tan importante de carga haya podido ser movilizado. Y obviamente hemos impulsado tecnologías para poder controlar este sistema. Hemos adquirido cámaras térmicas que permiten tomar temperatura con rapidez y de esa manera permitir el flujo de movimiento de gente siendo también controlado. Y bueno, obviamente el espíritu es continuar fuertemente todos estos aspectos de protocolo y tratar de continuar con estos niveles de producción que hemos tenido este primer casi semestre, diríamos, del año. Bien, ahí la placa de fondo es un poco para
tomar dimensionamiento del volumen, digamos, ¿no?, que implica que el puerto ha logrado movilizar en estos meses y, bueno, el esfuerzo operativo que hemos realizado. Y, bueno, antes de abrir a preguntas, decir que para nosotros nos parecía importante poder compartir esta buena noticia con la comunidad, también reflejar un poco lo que es de público conocimiento. Estamos entrando en un momento más crítico en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia, con lo cual el trabajo que hicimos hasta ahora lo vamos no solamente a mantener, sino que lo vamos a reforzar. En esto pedimos y sabemos que vamos a tener la misma colaboración que hemos tenido de trabajadores, de los sectores gremiales, de las empresas, de los concesionarios, porque, bueno, vamos a seguir extremando los controles, digamos, en todo el ámbito portuario. Y la verdad que también le pedimos a la gente, a la comunidad, a los vecinos y las vecinas de la ciudad, bueno, que sigan estando en casa, colaborando en la medida de distanciamiento social, porque, bueno, es un momento en el cual más que nunca tenemos que trabajar en conjunto y tratar de, bueno, sacar esta situación de la mejor manera posible. Nosotros entendemos y creo que los números son claros, que desde el puerto de Bahía Blanca hemos hecho en estos meses un esfuerzo grande que tiene que ver con mantener este servicio esencial, mantener la economía, esta polea de distribución económica que sin lugar a dudas impacta en Bahía Blanca y la región se mantenga. Y, bueno, espero que sigamos trabajando de la misma manera, con la misma contracción, con el mismo esfuerzo, con la misma profesionalidad, con el mismo método que venimos llevando adelante. Y, bueno, que el puerto de Bahía Blanca, una vez que esta pandemia pase, pueda ser también la locomotora de recuperación de la ciudad, la región, de la Argentina, como todos esperamos, y como lo venimos repitiendo, con los vagones de nuestra ciudad enganchados a ese desarrollo portuario, ¿no? Porque entendemos que el crecimiento que viene para el puerto tiene que ser un crecimiento que impacte la calidad de vida de la comunidad, sin lugar a dudas. Así que, bueno, estamos abiertos a preguntas. Federico, con estos números positivos en cuanto a la tarifa, experiencia comparativa de 2019-2020, se ha bajado un poco de tarifario, hubo variaciones, y también preguntar en función de lo que establecieron con los protocolos, si esos protocolos serían empezado en algún sentido la operatoria. Sí, en cuanto a los cuadros, bueno, es un cuadro comparativo lo que tiene que ver con el mismo periodo del año pasado. En cuanto al esquema tarifario, sigue siendo el mismo esquema que estaba el año pasado en el ámbito portuario. Y en cuanto a la implantación de protocolos, como cualquier implementación, ralentiza en un primer momento, pero, bueno, con el correr del tiempo, sin lugar a dudas, ha generado digamos, mayor flujo, mejor flujo no solamente de la carga, sino de los procedimientos, ¿no? Mayores niveles de seguridad, mayor operatividad. También estamos trabajando en un esquema integral que, bueno, lo vamos a ver en los próximos meses, de digitalización completa de lo que tiene que ver con la movilización, una trazabilidad tanto del movimiento marítimo como del movimiento terrestre, que también lo vamos a tener reflejado en un poco tiempo. Pero, bueno, la implementación de protocolos, sin lugar a dudas, hoy es uno de los factores importantes que han logrado que este crecimiento se produzca. Federico, teniendo en cuenta los números récord que mostraron, ¿se piensa, por lo menos a mediano plazo, alguna ampliación del puerto? Nosotros creemos que en esto hay dos circunstancias, ¿no? En primer lugar, una circunstancia que tiene que ver con circunstancias climáticas que han impactado en los puertos del Paraná, y la verdad un muy buen trabajo de nuestro puerto en captar esa carga, digamos, porque la verdad que el puerto de Bahía Blanca ha crecido de una manera que otros puertos que podían captar no lo han hecho, sin hacer nombres propios, pero el puerto de Bahía Blanca claramente ha liderado. Nosotros aspiramos a un crecimiento del hinterland, digamos, ¿no?, a nuestra área de acceso y nuestra captación de carga. Y, bueno, vemos que esta situación que está atravesando el puerto de Bahía Blanca hoy está movilizando, digamos, la verdad, bastantes inversiones de algunas de las empresas que están radicadas e interés de otras empresas que, bueno, están planteando venir a la ciudad. Así que aspiramos a que esto pueda ocurrir. Me parece que hay que mantener el puerto de esta manera, ordenado, digamos, trabajando con método, dando seguridades a quienes quieren invertir. Y, bueno, es uno de los objetivos que planteamos. Nosotros, cuando empezó la pandemia, entendíamos que el puerto tenía que ponerse en otro lugar, ¿no? No tanto como el administrador, sino como en el ámbito que tiene que ordenar el trabajo portuario y generar las condiciones, los equilibrios necesarios para un mayor movimiento económico. Entendemos que es lo que está pasando y, bueno, esperemos poder, en el post-pandemia, digamos, poder atraer esas inversiones que creo que el puerto de Bahía Blanca necesita. A propósito de ese mismo tema, Federico, ¿se tiene pensado acá, a tu izquierda, ahí? ¿Se tiene ya realizado algún tipo de estudio o proyección respecto a cuánto podría incrementarse esos números una vez superada la pandemia?
Nosotros, digamos, en lo que tiene que ver con el movimiento granario, digamos, estamos cerca del límite. De hecho, hemos empujado el límite. Esto que planteaba Alberto, creo que es una de las claves, digamos, de lo que ha sido el crecimiento de estos 5 meses, porque el poder subir el flujo, creo que estuvimos cerca del 10% en este mes, ¿no? De mayo a mayo, en lo que tiene que ver con granos, implica digamos, la suma de pequeños detalles y el haber logrado sentarnos en la mesa a trabajar en forma conjunta, ¿no? El consorcio en lo que tiene que ver con establecer la regla de juego, pero después, fuerza de seguridad, policía bonaerense, gente de prefectura, gente del municipio, gente de la Agencia de Seguridad Vial, para armar ese gran operativo logístico que hizo que movamos una cantidad de camiones que no tienen ningún tipo de antecedentes, sin que se perturbe, digamos, el orden de la ciudad. Ajuste con la playa del Triángulo, que reforzó también el trabajo que venía realizando. Trabajo con las cerealeras y con las terminales en el manejo de cupo, en calar antes. Son todos pequeños detalles con los sectores gremiales en generar las condiciones para que puedan trabajarse horas extras. O sea, son todos pequeños detalles que nos permitió crecer. La realidad es que, así como uno ve también que lo que tiene que ver con combustibles y sectores petroquímicos, venimos con un crecimiento cercano al 20%, con lo cual claramente es un sector de mercado que viene creciendo, aún en condiciones en las cuales Vaca Muerta hoy se ha paralizado, ¿no? Merced a lo que ha sido el desplome del precio del petróleo, que hoy se viene recuperando. Nosotros no tenemos dudas que una vez que el gobierno nacional termine de renegociar la deuda externa y que el precio del petróleo se recupere, Vaca Muerta va a estar traccionando. Como lo dije anteriormente, hay interés, digamos, de varias empresas por radicarse, y nosotros hoy estamos en la construcción de un nuevo equilibrio en el puerto y en la ciudad para que esas inversiones puedan llegar, ¿no? Nosotros creemos que para que eso pueda ocurrir, y creo que el puerto está preparado para recibir, el puerto tiene que, digamos, lograrle trasladar a la comunidad las garantías necesarias para que ese crecimiento genere, por un lado, equilibrios y certezas en lo medioambiental, que ese movimiento económico también genere mayor cantidad de fuentes de trabajo en la ciudad, o sea, que la ciudad entienda y los vecinos y vecinas de la ciudad entiendan que ese desarrollo económico genera un beneficio para la comunidad en su conjunto, ¿no? Esa licencia social es la que queremos construir. Vamos a empezar el próximo mes con una serie de encuentros sectoriales para empezar a construir, para que el puerto escuche en primer lugar y después empiece a comprometerse con los distintos sectores de la comunidad y podamos trabajar esto de una manera distinta. Nosotros creemos que si esta circunstancia se da, y creo que estamos en un proceso en el cual el puerto lo puede liderar trabajando con todos los actores de la comunidad, podemos llevar estos números a un horizonte distinto, ¿no? Pero el tema es, ¿para qué llevamos los números a otro lugar? Nosotros la verdad entendemos que el movimiento económico tiene que generar, digamos, sin lugar a dudas, primero un aporte a la provincia, a la nación, pero más que todo mejores condiciones de vida para la gente que vive acá, en Bahía Blanca, en Guaite, en la región, que son lo que bueno, día a día le damos vida y sentido al puerto. Así que bueno, esa es un poco la idea, y también nuestra idea para fin de año, para el mes de diciembre, poder presentar un plan integral de expansión portuaria y un plan integral también de expansión en lo que tiene que ver con el rol que el puerto tiene que jugar para la comunidad. Con la implementación de los nuevos protocolos y los equipos sanitizantes, ¿tienen algún número aproximado de la cantidad de puestos laborales que se crearon en estos meses? Mira, para que tengas, a ver, en general nosotros tenemos un movimiento diario de aproximadamente, en pandemia, de 3.500 personas. Y específicamente lo que me estás consultando en cuanto a gente que está haciendo hoy inspección en campo, gente que está dedicándose a tareas de fumigación, refuerzos en cuanto a seguridad privada, a servicios adicionales de prefectura y demás, y yo creo que debemos andar entre unas 200, 250 personas que están abocadas 100% al control del protocolo de pandemia. Hacía referencia recién a la bajante del río Paraná, y parte de esta captación, 400 buques, más de 24.000 vagones, la cantidad de camiones, realmente hay un movimiento interesante en el puerto. Pero el consorcio está pensando cómo va a seguir captando o manteniendo estos números a partir de la creciente del río Paraná cuando los puertos vuelvan a operar. Sí, digamos, nosotros en primer lugar entendemos que hay circunstancias que se van a estirar en el tiempo.
Y por otro lado, lo que nosotros vemos es que hay mucha gente que está operando por primera vez en el puerto, ¿no? El HINTRAN, el área de influencia de captación de carga, por estas circunstancias se ha ampliado. Y me parece que hoy el puerto de Bahía Blanca, digamos, da mucha seguridad de cara al futuro. Yo, así como pienso que el mundo no va a volver a ser el mismo después de la pandemia, me parece que las condiciones de operatividad portuaria van en el mismo sentido. Y creo que hoy nuestro puerto está, sin lugar a dudas, ofreciendo ciertas seguridades que ha hecho que se lo prefiera al puerto de Bahía Blanca por sobre otros puertos que podrían haber captado buena parte de esta carga, y vamos a seguir trabajando de la misma manera. En cuanto a las circunstancias de trabajo, nuestro plan de acción para confirmar la captación de esa carga, hay parte que tiene que ver con inversiones ferroviarias que necesitamos para especialmente volver a generar o reactivar de buena manera el eje Rosario-Puerto Belgrano, una línea férrea que sin lugar a dudas nos permitiría... No, y eso depende de Nación, depende del sí, puerto. Por supuesto. Sí, el puerto no es una isla. Cualquier acción que uno quiera trabajar desde el puerto implica un trabajo con el municipio, un trabajo con el gobierno provincial, un trabajo con el gobierno nacional y algunas acciones que va a tomar el puerto, ¿no? Entonces el puerto, por ejemplo, lo que sí está trabajando es en mejorar su accesibilidad vial en el área de incumbencia portuaria, trabajando con Vialidad Nacional para una posible sesión de administración de esa zona, de esa área, porque entendemos que la tenemos que traccionar. Y en el resto de las acciones hay muchas líneas de trabajo que vamos a tener que trabajar con decisores políticos provinciales y nacionales. En esto hay una circunstancia específica que tiene que ver con que el puerto de Bahía Blanca puede generar o traccionar un movimiento económico y una mejora para las condiciones económicas del país importante, con lo cual nosotros no tenemos duda que está en cabecera de playa hoy o en cabecera de decisiones en el post-pandemia para captar inversiones ferroviarias, para trabajar en lo que tiene que ver con el gasoducto Anielo, Puerto de Bahía Blanca, que nos termine de confirmar como lugar de salida. Por supuesto que hay que traccionarlo, trabajarlo, y en esto la verdad que tengo que decir que los equipos técnicos de este consorcio están haciendo en la pandemia un gran trabajo para poder generar esas decisiones a nivel nacional y provincial. ¿Y de quién depende el mantenimiento del buen estado de la avenida 18 de Julio con acceso a puerto que está en malas condiciones? Ahí no lo escucho bien. Perdón, ¿de quién depende el mantenimiento de la avenida 18 de Julio que está en tan malas condiciones y es un acceso principal al puerto? ¿De Nación o puede colaborar el puerto en ese caso? Para estar en mejores condiciones. La jurisdicción es nacional, pero la verdad que en esta circunstancia o en este caso específico, así como el consorcio ha trabajado hoy en muchas circunstancias fuera de su área de incumbencia, nosotros también hoy estamos trabajando en generar alternativas que tengan que ver con solucionar los problemas que tenemos para la logística, con lo cual, más allá de la incumbencia, digamos, el consorcio va a trabajar en generar las condiciones para que esto se pueda remediar. ¿Existe la posibilidad del año que viene hacer un nuevo dragado en el puerto? El puerto, digamos, se draga, todos los años, son campañas, en este caso el último contrato que el puerto tiene firmado son campañas de 3 años, recién ha terminado la campaña del año 2020. Si te referís a dragados extraordinarios que tengan que ver con nuevos proyectos, digamos, es una circunstancia que va a tener que ver con los proyectos que puedan venir y su posible emplazamiento, ¿no? Nosotros estamos trabajando en la planificación, en el layout a presentar para el mes de diciembre, con lo cual en esa época, en ese momento, vamos a estar hablando de cuál es el proyecto global del puerto. ¿Está prendido o no? Sí, ahí está. Volviendo al tema de lo que se captó por la baja del río Paraná del puerto de Rosario, ¿cuál fue el tipo de grano? ¿De qué cosecha estamos hablando? ¿Maíz o trigo? Lo que mayormente se captó por la bajante del río Paraná. El crecimiento más grande en volumen tiene que ver con el maíz. Ese es un poco el cultivo estrella que tiene que ver con el crecimiento, es lo que más se está moviendo hoy. Bueno, poroto de soja creo que también ha subido en buena manera, y trigo estamos en niveles similares a los que tuvimos el año pasado, y cebada, que ha tenido un 40% de merma en lo que se ha logrado por la sequía, digamos, ¿no? Lo que fue en otra zona es lo único que ha bajado considerablemente. Pero el cereal que se terminó captando mayormente por la bajante del río Paraná del puerto de Rosario es el maíz. Exactamente. Quería preguntar, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo quedó el tema de los 2 buques que estaban fondeados en el acceso a la ría? Tengo entendido que uno pagó después de una orden judicial y volvió a su país, ¿y el otro sigue estando fondeado en la ría? Exactamente. El buque portugués, el Calvao, digamos, pagó la multa y
O sea, por un lado la multa, los gastos que le ocasionó el Estado Nacional, que es una situación también sin precedentes lo que se ha hecho, y también pagó la carga, con lo cual salió como venía, y el buque chino está en proceso de hacerlo, ¿no? Esto la verdad que también es un tema importante, que creo que trabajamos en un momento crítico, porque eran 2 buques apresados que se habían apresado en otras jurisdicciones y que había orden, digamos, de que estén en el puerto de Bahía Blanca, y la verdad que llegamos a un acuerdo en su momento con Prefectura, la Autoridad de Pesca Nacional, para, bueno, tenerlos en fondeadero, que esos buques no atraquen, porque, bueno, la verdad eran 65 tripulantes de distintos lugares del mundo. Nosotros entendíamos que en el momento que se produjo el apresamiento podía generar algún riesgo, lo que tiene que ver con nuestros protocolos y con el posible contacto con áreas portuarias, con lo cual estuvieron en fondeadero, se hizo toda la administración, todo el trámite administrativo se hizo en ese lugar, y bueno, ya uno de los buques ha sido liberado. Así que creo que ese fue un tema importante, porque el consorcio actuó con responsabilidad, digamos, sintiéndose parte, ¿no?, teniendo que dar una respuesta a una acción que tiene que ver con proteger nuestros recursos naturales, pero también protegiendo los intereses de las y los bahienses y manteniendo los controles de seguridad con toda la rigidez que la obra merece. Federico, te quiero preguntar si tienen estadísticas de las empresas agroexportadoras que están radicadas acá en el puerto, con este gran volumen que se está manejando este año, si han tomado personal, y también con respecto a los camioneros o las empresas de transporte de camiones y Ferroexpreso Pampeano, al ver semejante volumen también de transporte, si han incrementado su personal. En lo que tiene que ver con las empresas cerealeras, digamos, están trabajando principalmente hoy con horas extra, digamos, con lo cual esto le permite, por supuesto, a los trabajadores que están haciendo un gran esfuerzo poniendo el cuerpo, tener un ingreso adicional. El hecho de la pandemia, en buena medida, obstaculiza en todo lo que tiene que ver con la tramitación y el movimiento para poder tomar gente adicional en el largo plazo, digamos, pero sí ha habido un refuerzo en todas las circunstancias o áreas logísticas que tengan que atenderse, ¿no? En el movimiento terrestre, bueno, estuvimos la semana pasada recorriendo y hablando con bastantes camioneros y propietarios de bateas en la playa de Camiones. La verdad que hay trabajo, cosa que es buena. En esto el 90% de los camiones que se movilizan son de la ciudad, especialmente lo que tiene que ver con cargas generales, con lo cual eso ha generado un movimiento económico importante. Y no me acuerdo. Te preguntaba Ferroexpreso Pampeano, que bueno, tengo entendido que ha batido récords en los últimos años en vagones que llegan al puerto, si debido a esto ha tenido que tomar más personal. Ferroexpreso está, bueno, como bien decís, los números que ha logrado también son históricos en movimiento. Es una concesión que está en los últimos años, digamos, del otorgamiento, y entiendo que están en diálogo con el Gobierno Nacional a ver si esa concesión se extiende en el tiempo o no. En el caso que se extienda en el tiempo, creo que hay un plan de inversión que tiene que ver con mejorar infraestructura y bueno, trabajar en que ese volumen siga creciendo, cosa que a este puerto le resulta de interés estratégico. Y bueno, caso contrario, habrá que ver otras alternativas. Bueno, sí. Conglomerado del puerto. ¿Ustedes tienen la expectativa de llegar al final de la cuarentena con caso cero? ¿O es una utopía eso y en algún momento son conscientes de que en algún momento va a haber casos como ocurre en el resto de la ciudad? Sí, nosotros la verdad que entendemos que este es un momento crítico. No hemos tenido casos sospechosos, sí contacto estrecho, ¿no? Porque la realidad es que nosotros lo que decíamos cuando empezó, en la última conferencia de prensa, al inicio, digamos, cuando no estaba el virus circulando en la ciudad o en control, para que cuando el virus llegue afecte de la menor medida o con el menor impacto posible. Esto es repetir equipos de trabajo, digamos, para que si hay un caso estrecho, un caso como ya ha ocurrido, digamos, ¿no? Que uno pueda movilizar un grupo de trabajadores para que tenga las condiciones de estudio pertinentes y el puerto pueda seguir funcionando. Estamos trabajando también en algunos mecanismos que venimos trabajando con el Ministerio de Salud de la Nación, que vamos a seguramente anunciar en los próximos 15 días, que tienen que ver con tener espacios específicos para cualquier circunstancia o cualquier foco que pueda haber, para que pueda tener un lugar de tratamiento especial. En esto yo la verdad que debo decir que
el consorcio sin dudas ha liderado el proceso portuario a nivel nacional. Esto es algo que lo reconocen las autoridades sanitarias nacionales, el Ministerio de Transporte, y creo que seguimos trabajando de la misma manera. O sea, es una buena pregunta la que hiciste, porque la realidad es que uno sabe que en algún momento es probable que pueda tener algún caso, y lo que hace, nada, es trabajar muy profesionalmente, tratando de ver todas las circunstancias, todas las particularidades que puede tener, y que el día que llegue, bueno, podamos controlarlo de la mejor manera. Federico, buen día. Vimos en el global del puerto al Muelle Carranza con los sitios 18 y 19 trabajar de forma inusual. Hace mucho tiempo que no veíamos el movimiento, ¿no? Y no solamente ese trabajo del Muelle Carranza aumenta los números en estadísticas, sino que genera una importantísima mano de obra. Vimos estibadores como nunca, capataces, apuntadores, aguateros, guincheros. Es realmente bárbaro lo que pasó estos días. La verdad que es importante el hecho de poder diversificar la carga, ¿no? Yo creo que eso es un punto importante. Acá hay algunas variables que te mueven un gran tonelaje, hay otras variables que quizás te mueven menos tonelaje, pero... Claro, no son números grandes, pero vimos reflejado en la mano de obra. Exactamente, exactamente. El poder movilizar la economía, generar fuentes de trabajo, digamos, que haya mayor previsibilidad, volver a tener buques pesqueros operando en el puerto de Bahía Blanca. ¿Vuelven los buques pesqueros? Para nosotros es importante, también implica, digamos, un esfuerzo de gestión, y entender que este puerto no solamente quiere ser un nodo logístico integral que potencia, atrae inversiones, sino también quiere ser un puerto que pueda tener todo el espinel de movilización de cargas y que realmente genere empleo, genere trabajo, genere mejores condiciones de vida.